En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico, donde vamos a intentar entender la que parece ser una de las mayores influencias del actual inquilino de la Casa Blanca, porque ¿quién inspira a Donald Trump? Entre aquellos que más ascendente tienen sobre el presidente de Estados Unidos se encuentra Peter Thiel, inversor, filósofo político de facto del trumpismo tecnológico y figura de referencia de la nueva derecha de Estados Unidos. Su pensamiento, por ir avanzando, se asienta en una tesis fundacional, y es que el futuro no es posible porque ha colapsado ya. En sus propios términos, viene a decir que hemos entrado en un prolongado estancamiento tecnológico desde los años 70 del siglo pasado. Dice que vivimos en una complacencia paralizante, en un consenso socialdemócrata global que prioriza la regulación frente al riesgo, el conservadurismo tecnológico frente al impulso disruptivo que hace de verdad avanzar a las sociedades. Esta lectura pesimista del presente lo lleva a identificar el problema no tanto con la falta de talento, de capacidad en la sociedad actual, sino en la imposibilidad de que se tomen verdaderos riesgos para así poder avanzar. El mundo moderno, dice Thiel, está hiperburocratizado, teme el error y se ha vuelto incapaz de apostar por avances que impliquen en su esencia y en su apuesta incertidumbre. Medicinas experimentales, energía nuclear con las siguientes fases sobre la mesa, conquista espacial, inteligencia artificial fuerte. Thiel no oculta su admiración por formas políticas que están más dispuestas a asumir esos riesgos si con ellos se puede aceptar una promesa de futuro. Desde sus inversiones en inteligencia artificial y en vigilancia algorítmica a través de Palantir, hasta su defensa de colonias políticas en Marte, sus coqueteos con la creación de comunidades independientes en aguas internacionales, el eje de pensamiento de Thiel es una especie de aceleracionismo neoconservador, en el que, sin embargo, hay que tener muy en cuenta que Thiel no es un optimista ingenuo. No cree que todo el progreso sea deseable y se siga una línea hacia adelante sin posibilidad de retrocesos o de perversiones de ese avance. De hecho, la inteligencia artificial, en su opinión, puede llevarnos a una forma de Estado mundial opresivo, totalitario, una tecnocracia global que, bajo el pretexto de evitar catástrofes existenciales y males mayores, imponga una vigilancia absoluta y anule toda disidencia. Esa crítica la hace de forma paralela a los lenguajes religiosos tradicionales y lo denomina anticristo en tono teológico. Es provocador, pero no es retórica vacía. De hecho, habla de un sistema, una estructura de poder mundial, hiperregulada, donde la tecnología se usaría para controlar, no para emancipar. Ese sería su anticristo, y él sería el catejón que lo impide y a la vez lo promueve para intentar sacar a la sociedad del marasmo en el que vive actualmente instalada. Thiel es discípulo confeso de un filósofo, René Girard, quien interpretaba la historia humana como una sucesión de ciclos de violencia y de sacrificios rituales. Por eso, en su opinión, es necesario restablecer el conflicto productivo, la asunción de riesgos, incluso el enfrentamiento como motores de progreso. Y con este marco conceptual, que es inquietante pero a la vez coherente, entendemos algo mejor cómo se articula su relación con Donald Trump, porque Thiel no ve en Trump un político, ve en Trump un elemento disruptor de la sociedad, de la civilización. Cree que su verdadero valor reside en haber dinamitado el discurso conformista de los partidos tradicionales, en haber abierto la puerta a una conversación radical sobre la mesa, sin limitaciones, en torno al rumbo que se espera para Occidente. Trump, en ojos de Thiel, lo que hace es deshelar la rigidez del presente, de lo que se ha conseguido en esta sociedad neoliberal en la que vivimos. Sus ideas están presentes, pero no siempre de forma explícita, en muchas de las iniciativas de política tecnológica y de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, desde el refuerzo del control fronterizo con tecnologías de su empresa, de Palantir, hasta la reorientación de la inversión pública hacia la inteligencia artificial o la biotecnología, pasando sin duda por el respaldo a proyectos espaciales que tienen mucho más con ese deseo de llegar a Marte, de proyecto político, que de mera ciencia. Thiel no gobierna, pero inspira. Eso sí, su influencia no está exenta de controversia. Sus críticas a Europa son demoledoras. Dice que el viejo continente solo puede aspirar a elegir entre tres vías igualmente suicidas: o la ecología punitiva,
o la Sharia islamista, o el comunismo burocrático y totalitario. Y ninguna, a ojos de Till, permite que avance la sociedad europea. Se revela así, de una manera o de otra, su rasgo más polémico. Es una voluntad de ruptura tan radical que coquetea con el nihilismo. En su mundo, en su pensamiento, el statu quo en el que llevamos instalados ya décadas es tan insoportable que cualquier iniciativa, cualquier alternativa parece preferible, incluso si eso implica experimentar con nuevas formas de gobierno o redefinir lo humano mediante tecnologías transhumanistas. Till encarna en sí mismo la paradoja de nuestro tiempo, la del multimillonario antisistema. Él reconoce que el sistema que critica es el que le ha permitido ser un privilegiado, pero aún así mantiene sus postulados ideológicos, filosóficos casi. La cuestión de fondo, para nosotros, es qué ocurre cuando esta visión tan radical llega al poder y plantea una reflexión incómoda sobre el papel de los intelectuales no ortodoxos en la formulación de políticas públicas. Porque ¿dónde está el límite entre la provocación útil que necesita cualquier sociedad que quiera riqueza de pensamiento y la irresponsabilidad estratégica? A lo largo de la historia, los radicales, como pensadores, han desempeñado un papel ambivalente. El hecho es que ahora mismo el uso de esa metáfora del catejón, que es tan importante para el propio Till, esa figura teológica que retiene el caos, pero también lo anuncia, nos representa cómo se ve a sí mismo. Peter Thiel intenta evitar el derrumbe total del sistema occidental, pero a la vez lo hace sabiendo o pensando que tal vez solo puede lograrlo acelerando su propia transformación. Está claro que es una apuesta cuando menos arriesgada. No está claro que el resto de ciudadanos, ni de su país ni del mundo, estemos preparados para pagar su precio. Porque al final, le guste o no a Till, no todos queremos ir a Marte, muchos. Simplemente lo que queremos es que la Tierra siga siendo habitable y los choques contundentes, los golpeos verdaderamente a los sistemas establecidos pueden acabar generando conclusiones y consecuencias no deseadas. Golpear al avispero está bien, salvo cuando te cae encima. Tal y como es habitual, nos vamos a hacer una pequeña parada, un tiempo para el mensaje publicitario. A la vuelta vamos con los titulares de la información más relevante de ámbito geopolítico que ha llegado a nuestra redacción y que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque enseguida sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Me gustaría obtener un certificado. ¿Sabe que este trámite puede hacerse online? Solo descargué nuestra app en su móvil. Le pedirá una doble autentificación. Después recibirá un código SMS con una notificación push y listo. ¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Este verano la diversión en familia está en Parque Warner Beach. Toboganes, olas y los personajes más divertidos te esperan para un día inolvidable. Compra online con anticipación y consigue el mejor precio. Parque Warner Beach. Diversión a lo grande. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. ¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. Si aún dices mala cantidad de... necesitas refrescarte. Ven a Acuópolis Villanueva de la Cañada y disfruta de un verano increíble. Refréscate, bro. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. que llueva, que Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con la información internacional, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Donald Trump asegura que jamás responderá en las próximas 24 horas a su propuesta de alto el fuego. El presidente estadounidense ha asegurado además que ha hablado con Arabia Saudí sobre la ampliación de los acuerdos de Abraham, la normalización de las relaciones que su administración negoció entre Israel y algunos países del Golfo durante su primer mandato. Sobre el terreno, el ejército israelí ha intensificado y ampliado sus ataques en el norte de la franja, donde esta semana se han registrado días con más de un centenar de muertos. Los talibanes celebran como hito histórico el reconocimiento por parte de Rusia. La reacción de Kabul se produce después de que Rusia se haya convertido en la primera potencia mundial en otorgar reconocimiento diplomático formal al gobierno talibán, rompiendo un consenso internacional mantenido desde la toma de poder de los islamistas en agosto de 2021. El Ministerio de Exteriores afgano considera el paso de Rusia como histórico para el fortalecimiento de las relaciones entre Afganistán y Rusia. Trump firma hoy, 4 de julio, su plan fiscal. Plan bautizado por él mismo como grande y hermoso y con el que busca impulsar la economía del país, pero que ha sido aprobado por un estrecho margen de 6 votos en la Cámara de Representantes y que ha expuesto las diferencias entre republicanos. Volodymyr Zelensky asegura que el ataque ruso es la muestra de que Moscú no cambiará su comportamiento estúpido. A menos, dice Zelensky, que enfrente una presión verdaderamente a gran escala de Occidente, y eso, dice el presidente ucraniano, depende de los socios, especialmente de Estados Unidos. Palabras de Zelensky después de que Rusia atacara a su país con 550 drones y misiles durante la noche, la mayoría de los cuales se dirigían hacia Kiev. Continúa, entre tanto, la crisis diplomática que existe entre Estados Unidos y Colombia. Crisis tras las denuncias del presidente de ese país, Gustavo Petro, sobre un supuesto apoyo estadounidense a una trama para sacarlo del poder y las llamadas a consultas de los embajadores de ambos países. Y precisamente Estados Unidos celebra su Día de la Independencia. El presidente Donald Trump y su mujer Melania conmemoran el Día de la Independencia, de la que en 2026 se cumplirá el 250 aniversario. Tras las bases profundizamos crónica internacional ampliada, Blanca. El próximo miércoles 9 de julio se cumplen los 90 días de tregua dados por Trump para alcanzar acuerdos comerciales y no se extenderán esas fechas. Más, el presidente estadounidense ha asegurado que se empezarán a enviar cartas a sus socios comerciales estableciendo los aranceles que deberán pagar a partir del próximo mes. Así que tenemos un par de otros acuerdos, pero mi inclinación es enviar una carta y decir qué tarifa van a pagar. Es mucho más fácil, tenemos muchos más de 170 países y cuántos tratos puedes hacer. Y puedes hacer buenos tratos, pero son muchos más complicados. Y he sido así desde el principio, prefiero enviar una carta diciendo esto es lo que vas a pagar por hacer negocio en los Estados Unidos. Se espera, por tanto, ahora que la administración estadounidense escriba a todos sus socios comerciales en acuerdo vigente antes de ese 9 de julio, fecha final de una pausa de 90 días sobre los aranceles recíprocos de Trump. El presidente estadounidense no ha proporcionado más detalles sobre qué países recibirán los aranceles o si estarán dirigidos a ciertos bienes y servicios. Tampoco lo ha hecho su secretario del Tesoro, que asegura que se hará lo que diga Donald Trump. Eso sí, Besset insinúa que Estados Unidos está cerca de un acuerdo marco de un alto nivel con la Unión Europea que evitaría aranceles del 50% sobre todas las exportaciones del bloque el próximo miércoles. Hasta el momento, la administración Trump ha anunciado acuerdos con Reino Unido y Vietnam y ha alcanzado una tregua con China, acuerdos que repasamos con Gemma González. 90 días, 90 acuerdos. Era la iniciativa lanzada por Trump al inicio de la tregua. Sin embargo, la realidad es tozuda y el presidente estadounidense solo ha logrado 3 pactos concretos durante estos 3 meses. Con Reino Unido ha alcanzado un mini acuerdo que reduce el arancel al automóvil un 10% y facilita tratados en sectores como el acero, el aluminio, el etanol o la carne de vacuno. Con China se ha firmado una tregua por la que Estados Unidos ha rebajado los aranceles sobre productos chinos al 30% desde el 145%, mientras que el gigante asiático ha respondido con una reducción al 10%. Por último, Estados Unidos ha llegado a un acuerdo con Vietnam por el que reduce sus aranceles al 20% desde el 46%, con una cláusula especial del 40% para mercancías en tránsito desde China. Por tanto, en estos 90 días solo se han logrado cerrar 3 acuerdos. El resto
resto de negociaciones con Canadá, Japón, la Unión Europea, India, Corea del Sur y otros siguen en marcha, pero sin un pacto finalizado. Estados Unidos es noticia además porque el presidente ha conseguido sacar adelante su ley fiscal tras el visto bueno de parte de la Cámara de Representantes. No podría haber mejor regalo de cumpleaños para Estados Unidos que la fenomenal victoria que hemos logrado hace apenas unas horas cuando el Congreso ha aprobado el gran y hermoso proyecto de ley para hacer Estados Unidos grande de nuevo. Y en las últimas elecciones, el pueblo nos dio un mandato histórico para recortar impuestos, aumentar el sueldo neto, recuperar empleos, detener la invasión, esa horrible invasión. Plan que ha sido acogido en positivo por los mercados financieros. Ayer Wall Street cerró en positivo, pero que despierta grandes recelos. Ignacio Baqueano es country manager de Leverenses en España. La negociación en el Senado pasó gracias al voto del vicepresidente, que hizo 51-50, y en el Congreso ha sido de 218 votos a favor y 214 en contra. Y realmente hay un poco de ambas lecturas. Realmente esto es estímulo para hoy, pero déficits para mañana, con lo cual como que el mercado lo ha cogido en positivo y se ha visto en esas subidas y en los índices, pero realmente lo que pueda significar son en torno a 3,4 trillones de dólares americanos de déficit los próximos 10 años. Y es que es ampliamente compartido que este plan fiscal de Trump aumentará el déficit. La Oficina de Presupuestos del Congreso advierte de un incremento de entre 3,3 y 3,4 billones de dólares en la próxima década, mientras que la deuda nacional podría alcanzar el 118% del PIB en 2035. Existen temores, además, de que esta política fiscal agresiva y las interferencias en la FED debilitarán la moneda y la confianza inversora. Agencias como Moody's y BlackRock alertan sobre el riesgo de pérdida de calificación crediticia y aumento de los costes de la deuda. Sí, los bonos están tranquilos, el 10 años está en 4,33% y hay analistas de renta fija que apuntan a que incluso una bajada de tipos podría suponer una subida de esa rentabilidad del bono a 10 años, con lo cual subirían hipotecas para los americanos, y realmente esa bajada de tipos, como se vio en las bajadas anteriores, por ejemplo, de septiembre de 2024, que estaba el 10 años en 3,6%, en enero nos fuimos a 4,80%. Es decir, que esas bajadas de tipos, si sucedieran, no tienen por qué significar una bajada del tipo del 10 años. Plan fiscal de Trump que tendrá además, según alertan los expertos financieros, un impacto social y redistributivo, ya que los recortes en programas como Medicaid o SNAP podrían dejar a entre 11 y 12 millones de personas sin cobertura sanitaria o ayuda alimentaria. Frederick Mertens es profesor coordinador de grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia. En realidad es una minoría de la población americana que beneficia de esa ley. Los ultra ricos o por lo menos la clase alta, pero la clase mediana, como decía la baja, pues van a pagar esto. Con todo, el plan fiscal de Trump es sin duda una victoria estratégica para los conservadores, pero genera, como vemos, una enorme preocupación por sus efectos a largo plazo. Donald Trump mira estos días a la política nacional con la aprobación de su plan fiscal, pero no deja de lado las crisis geopolíticas. Ayer el presidente estadounidense habló por espacio de una hora con Vladimir Putin, llamada tras la cual dijo estar decepcionado porque Putin no busca ni un alto el fuego ni el cese de la guerra. Algo más positivo se muestra con el conflicto en Oriente Medio y asegura que el grupo islamista Hamas responderá a la última propuesta de un nuevo alto el fuego en la Franja de Gaza en las próximas 24 horas. Quiero que la gente de Gaza esté segura. Han pasado por un infierno. Muchas gracias. Sobre el terreno, el ejército israelí ha intensificado y ampliado sus ataques en el norte de la franja, donde esta semana se han registrado días con más de un centenar de muertos. La ley grande y hermosa es uno de los pilares del tipo de patriotismo que Donald Trump ensalza y que hoy tendrá en cuenta más que nunca en la fiesta nacional más venerada por los estadounidenses, el Día de la Independencia. Entre barbacoas y fuegos artificiales, los discursos políticos darán en lo que pensar en un día en que se celebran los valores fundacionales del país. Pablo Iannone. Hace 249 años, lo que hoy es Estados Unidos eran 13 colonias británicas en América del Norte. La mayoría eran granjeros propietarios, comerciantes, artesanos, esclavos o sirvientes contratados que no tenían representantes políticos en el Parlamento de su metrópoli, Reino Unido.
Desde Londres se emitían decisiones que las colonias debían aceptar sin rechistar, lo que incluía el pago forzoso de impuestos que luego no se redistribuían en la vida cotidiana de las personas. Esta situación generó en la mente de los colonos el discurso de la igualdad de condiciones. Si Londres no se la otorgaba, entonces serían ellos mismos quienes lo hicieran. Esta idea fue la que Thomas Jefferson plasmó en el texto más importante de la historia estadounidense, la Declaración de Independencia. Cuando este escrito fue adoptado el 4 de julio de 1776, las 13 colonias británicas se convirtieron en Estados Unidos y Thomas Jefferson en su primer presidente. Así nacía un nuevo imperio que al principio sonaba de esta manera. Las campanas eran el cántico que reflejaba la independencia, la libertad y la igualdad de todos los hombres. Ahora, estos suenan algo diferente. Los fuegos artificiales son a día de hoy uno de los principales símbolos de la festividad. Dejan cada año en Nueva York todo un espectáculo de luces y colores sobre el East River. Este año, sin embargo, corren el riesgo de sonar menos potentes. Según el medio estadounidense NPR, debido a la guerra arancelaria de Donald Trump, el precio de los fuegos artificiales podría aumentar y las existencias podrían ser más limitadas. Al menos, un sonido sí que se mantendrá igual. Cada año se lleva a cabo una lectura pública de la Declaración de Independencia en ciudades como Boston, Filadelfia y Nueva York. Pero ¿es su significado el mismo que el que plasmó Thomas Jefferson? El primer presidente estadounidense murió el 4 de julio del año 1826. Fue enterrado de manera sobria y pidió que en su cripta pusiese ni una palabra más, rechazando referencias a su presidencia y quizá levantando el riesgo de que su mensaje también se perdiese. Hoy en Estados Unidos sigue vigente el discurso nacional de la libertad, quizá incluso más elevado que nunca. El lema de Donald Trump, Make America Great Again, es un símbolo del patriotismo, pero ¿lo es también de la igualdad y la libertad? Thomas Jefferson fue uno de los padres fundadores del modelo constitucional, creyente en la separación de poderes y temeroso de los abusos del poder centralizado. Trump, en cambio, ha criticado abiertamente a instituciones como el FBI, el Poder Judicial o incluso al Congreso, demostrando que quizá los ideales de las 13 colonias se han adaptado a los nuevos tiempos en los que son la mayor potencia del mundo. El próximo año se celebra el 250 aniversario de la independencia. Con la mirada puesta en esa fecha, Trump ha puesto en marcha una campaña nacional. Tendrá gran énfasis en su visión grande y bella del patriotismo y quizá ante la falta de fuegos artificiales, el sonido el próximo año sea este. Ahorrador, ¿no conoces Rising? R de rápido, A de ahorro, I del interés que pones y SIN de sin complicaciones. Abre una cuenta Rising en Rising Bank y accede a más de 100 depósitos y cuentas de ahorro de bancos de Europa y España. Lleva tus ahorros a nuevas alturas en Rising.com. La cuenta Rising tiene un indicador de riesgo verde 1/6, entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósitos alemán hasta 100.000 euros por depositante. Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico... Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Llega la noche templaria de Ponferrada. Cuando llegue la primera luna llena del verano, la ciudad de Ponferrada en templaria tornará. Recreaciones, música en vivo, mercadillos y campamentos, ordenación de caballeros a los que podréis ver desfilar. Del 3 al 6 de julio, descubre la noche templaria de Ponferrada. La historia como nunca la has visto. Concejalía de Turismo, Ayuntamiento de Ponferrada.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Vivimos un momento internacional especialmente convulso, con cambios geopolíticos, guerras en curso y un orden mundial que da la sensación de que está mutando. La tecnología con los cambios que anticipa, el desplazamiento del eje del mundo hacia el Pacífico, la lucha por la hegemonía entre Estados Unidos y China, con una Europa que no parece encontrar su lugar. Un panorama apasionante que merece la pena ser analizado. Y por eso lo hacemos durante los próximos minutos con Jorge Dezcayar, embajador de España, exdirector del CNI y autor de un documento de análisis para el Instituto Español de Estudios Estratégicos, Un mundo en profunda transformación, que forma parte además del Panorama Estratégico 2025. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. El mundo parece que atraviesa un momento de transformación profunda, pero ¿estamos ante un cambio de era o solo ante una fase de desorden transitorio? No, yo creo que es mucho más profundo que eso, ¿no? Yo creo que estamos efectivamente en un cambio de era geopolítica. El mundo que se inventó, ¿verdad?, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, en aquellas conferencias de San Francisco que crean las Naciones Unidas, o de Bretton Woods que crean el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, bueno, ese mundo que nos ha dado 80 años de paz relativa, pero paz, ¿verdad?, en definitiva, y de prosperidad inigualada en la historia de la humanidad, bueno, ese mundo se está acabando, ¿no? Hasta ahora lo querían terminar los chinos y los rusos y los países, en fin, del tercer mundo emergentes, y la gran novedad es que con la llegada de Donald Trump, Estados Unidos se añade y dice, no, este mundo a mí tampoco me conviene. Estados Unidos, que ha sido el mantenedor y el creador de este mundo, en definitiva, a mí no me conviene porque permite que todo el mundo se esté aprovechando de mí y en consecuencia yo también lo quiero cambiar, ¿no? Este es el gran cambio que está habiendo en este momento, que es el fin de un mundo multilateral y el comienzo de un mundo multipolar o bipolar e imperfecto, en fin, ya veremos. Ese mundo, mencionaba el sur global, ha sido uno de los más activos en reivindicar otra realidad, insistía mucho en esos argumentos de falta de representatividad de las instituciones que surgieron, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo me pregunto, ¿el actual reparto de poder en organismos multilaterales, en esa crisis del multilateralismo que mencionamos, pero la ONU, el FMI, ¿es posible reformarlas desde dentro para que respondan a esa nueva realidad, a esas nuevas demandas, o habría sí o sí que cambiarlas? Es muy difícil reformarlas porque se funcionan, ¿verdad?, con derechos de veto, y los que están en el machito en este momento pues son reacios a compartir el poder con otros, ¿no? Uno dice, ¿por qué está Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU? Hombre, pues porque ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y además es potencia nuclear. Y dice, sí, pero mire usted, eso fue en el año 45 y en este momento la India también es potencia nuclear y tiene 1.400 millones de habitantes. O no hay ningún país africano, o no hay ningún país latinoamericano. Quiero decir, el mundo ha cambiado mucho, el poder ya no se reparte como entonces. En el año 45 pues el mundo era muy homogéneo, ¿no? Las Naciones Unidas eran muy homogéneas, tenían 53 miembros, hoy tienen 193, y entonces pues hay países como China que han crecido muchísimo, que estaban en una guerra civil en el año 45 cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Y que de repente, pues mire usted, un ejemplo muy claro, en el año 45, China, cuando llega Mao, ¿verdad?, en el año 49, mejor dicho, cuando Mao gana a los nacionalistas que se refugian en Taiwán, el PIB de China era el de 1,2 billones, como el de España. Cuando China llega al año 2000 y entra en la Organización Mundial del Comercio, ya tiene 5 billones. Y en este momento tiene 17 billones. Es decir, tiene tanto como la Unión Europea. Es un salto brutal el que ha dado China, y China dice, oiga, hay que repartir el poder de otra manera. Y también quieren que se cambien las normas, ¿no? Las normas que rigen el mundo pues son normas que responden a la filosofía griega, al derecho romano, en fin, al cristianismo, a la ilustración, es decir, propias de la civilización occidental.
Claro. Y los chinos, por ejemplo, dicen, oiga, ¿por qué me dice usted que el individuo es más importante que el grupo? No es lo que me dice Confucio. ¿O por qué me dice usted que la democracia es más importante que la meritocracia? Yo pienso que los que deben dirigir el mundo son los que están más preparados, no todo el mundo. Es decir, hay diferentes concepciones en este momento que no existían en aquella época y que hacen que haya una serie de países que digan, oiga, esto hay que cambiarlo, el reparto del mundo, del poder en el mundo hay que cambiarlo y las reglas que nos rigen también. Yo digo que hoy sería imposible adoptar por unanimidad, como se hizo en el año 48, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los árabes te dicen, no, derechos humanos, óigame, islámicos. Otros dicen, oiga, derechos humanos, no, pero en la visión de Confucio. Y claro, bueno, pues el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Claro. Y la realidad, el reparto del poder y las reglas que rigen eso, pues tienen que adaptarse a ese cambio. Lo que pasa es que, claro, el Consejo de Seguridad no va a aceptar nuevos miembros porque los que están allí en este momento pues no quieren repartir el poder y como tienen derecho de veto, claro, pues pueden impedirlo, ¿no? En ese contexto que también nos ha explicado, por ejemplo, en la interpretación de los valores por distintas potencias, sabemos que esa tradición que impulsaba los valores que han regido hasta ahora eran valores europeos. ¿Qué papel cree que debería jugar Europa en este nuevo escenario internacional en el que sus valores ya no son los mayoritarios, en el que el centro de gravedad está en el Indo-Pacífico, porque parece que no se encuentra, que no se halla? Es cierto. Hoy en día escuchamos con atención lo que dice a veces el G7, ¿verdad? Pero hoy en día los BRICS tienen un PIB superior al G7. Hoy en día en torno al estrecho de Malaca está ya el 65% de la población mundial y el 62% del PIB mundial. Es decir, hay un cambio, el poder ya no está en Europa, está en otro sitio, ¿no? Lo que pasa es que Europa tiene unos valores que yo sigo pensando que son muy atractivos, ¿no? Valores de libertades individuales, en fin, de democracia, de derechos, yo creo que esos valores merece la pena luchar por ellos. Si vemos el mundo hoy en día, la democracia está perdiendo terreno. Sí. Los países autoritarios, mire, hay una tendencia que se llama ahora en Estados Unidos que se llama Dark Enlightenment, le llaman la ilustración negra, oscura, mejor dicho. Uh-huh. Y esto, la ilustración oscura, lo que quiere decir es, ellos dicen, oiga, es que hoy en día ya la democracia no es capaz de resolver los problemas con la rapidez con que exige una vida, ¿verdad?, dominada por los cambios brutales de la revolución digital. Lo que hay que hacer es manejar el país como si fuera una gran empresa, con decisiones rápidas. Es decir, eso es muy grave, ¿no? Porque claro, lo que llevan a decir estos es que hay que poner al frente de Estados Unidos a un CEO, a un director general, ¿no? Que lo maneje como si fuera una gran empresa. Es decir, la democracia está en regresión en el mundo, pero está en regresión incluso en Estados Unidos, ¿no? Sí. Los valores que nosotros defendemos, yo creo que tienen vigencia, tienen suficiente atractivo como para luchar por ellos. Y yo creo que es el papel de Europa. Yo creo que un mundo sin Europa sería un mundo peor, ¿no? Desde aquí lo vemos así, lo que pasa es que el mundo es muy grande y está cambiando como nos cuenta. Claro, claro. Lo que decía de la regresión democrática, leía hace poco un informe del Instituto de la Paz de un país nórdico, no recuerdo si es sueco, que hablaba de eso, que por primera vez en 20 años tenemos más autocracias que democracias y eso no pasaba desde hace más de 2 décadas y eso es un síntoma pues de lo que nos estaba contando, claro, o de la agilidad que tiene un país como China con 1.400 millones de habitantes y un secretario general del partido que es quien cambia de criterio si quiere de un día para otro. Aquí tienes la mirada puesta en 4 años y se produce una suerte de marasmo y de parálisis en la gestión de todo, ¿no? Sí. Así es. Hoy en día el 70% de la humanidad vive en regímenes que no son democráticos y los que son democráticos tienen democracias que están sufriendo. En Estados Unidos está sufriendo la democracia, en la propia España está sufriendo la democracia, ¿no? Como consecuencia, pues en fin, hay que mantener la división de poderes. La democracia no consiste solo en votar, ¿no? Claro. Hay que, en fin, tiene otras cosas que son importantes. Pero tiene usted mucha razón, efectivamente, la democracia está en retroceso hoy en día en el mundo. Y es que eso lo están utilizando muy bien los chinos, ¿no? Los chinos en este momento están haciendo grandes avances en el tercer mundo, no solo por la ruta de la seda, ¿verdad?, sus exportaciones, no solo por sus inversiones en condiciones más o menos leoninas, pero en fin, sino que están haciendo unos avances porque ellos dicen, oiga,
es que yo soy muy eficaz, mi sistema es muy eficaz, es mucho más eficaz. Estados Unidos, Europa están en decadencia. Usted fíjese, es verdad que el COVID nació aquí en China, bueno, eso no lo acaban de reconocer, pero en fin, nació en China. Pero fíjese usted con qué rapidez he sido capaz de controlarlo. Hemos tenido muchos menos muertos que en otros países como Estados Unidos. Claro, es verdad que allí tomaron medidas draconianas, ¿verdad?, donde todo el mundo tenía una aplicación en el teléfono y si no estaba verde, pues te encerraban a ti, a toda tu familia y a toda la casa donde vivías, e incluso al barrio, ¿no? Cerraban ciudades enteras, es decir, hacían cosas limitando las libertades individuales o hasta extremos inconcebibles. Pero es verdad que son eficaces porque no hay que hacer licitaciones, no hay que hacer publicidad, no hay que hacer estudios de impacto ambiental. De repente llega el jefe y dice que se haga esto y se hace rápidamente, ¿no? Es un poco como está haciendo Trump ahora, ¿no? En una cárcel allí rodeada de caimanes, Bueno, esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo, lo que está haciendo con los inmigrantes, en fin. Cuando Estados Unidos dice, yo quiero quedarme Groenlandia o convertir a Canadá en el 51 estado, quiero recuperar el control del canal de Panamá por razones de seguridad nacional, es decir, cuando está diciendo lo mismo que está diciendo Putin para entrar en Ucrania, o está diciendo lo mismo que alega Xi Jinping para decir, oiga, yo quiero Taiwán, razones de seguridad nacional. Vamos a un mundo más antipático, donde el derecho internacional pierde importancia. Estamos viendo lo que está pasando en Gaza, ¿no? Es terrible aquello. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está el derecho internacional? ¿Cómo se puede castigar a una población entera, verdad? A pasar hambre y a no tener comida, y a no tener medicinas. Estamos pasando a una política de poder, de esferas de influencia, donde la seguridad nacional es prioritaria, y donde los que pueden, y los que no pueden, pues tienen que fastidiarse, como definitivamente han dicho siempre. En el texto plantea 3 escenarios futuros, uno pésimo, otro medio y otro óptimo. ¿Cuál considera más probable en este momento y cuáles serían los factores para inclinarnos hacia uno o hacia otro? Bueno, yo creo que en este momento hay 3 factores que definen lo que está pasando en el mundo. Uno es la llegada de Donald Trump, que ha puesto todo patas para arriba. Otro es la llegada, como digo, de sus países que quieren un mayor reparto distinto y participar de otra forma en el reparto del poder. Y otro, pues como nos pilla a los europeos todo esto, que nos pilla un poco con el pie cambiado. Yo no sé muy bien hacia dónde estamos yendo. Me da la impresión de que vamos a un sistema bipolar donde Estados Unidos y China pues van a ser los grandes hegemones. Estados Unidos tiene un PIB de 28 billones con B. China tiene 17. Europa tiene 17 también. Lo que pasa es que Europa no es capaz de expresarse hacia el exterior con una sola voz, ¿verdad? O con una potencia militar creíble. Entonces yo creo que y Rusia, por mucho que quiera, no puede, porque Rusia tiene un PIB de 1,3 billones y con eso no tienes, como digo yo, equipo, ni entrenador, ni banquillo, ni nada para jugar en Champions, ¿no? Pero en fin, es una potencia nuclear y eso sí le da importancia. Entonces yo creo que Estados Unidos y China pues van a ser los grandes mandamases, y luego habrá otros países como, si quieren hablar de economía, pues tendrán que contar con nosotros, que todavía tenemos el 17%, como decía el PIB mundial, y si quieren hablar de desarme, pues tendrán que hablar necesariamente con Rusia, que tiene 1.500 cabezas desplegadas no nucleares. Entonces será un mundo bipolar imperfecto. ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que Europa lo tiene muy claro. Hay un informe de Draghi que explica que tenemos que ser más competitivos, que tenemos que tener más productividad, que tenemos que reforzar nuestra base industrial, que tenemos que tener un mercado único de capitales, que tenemos que tener una unión financiera, más bancaria, una unión fiscal, que tenemos que ir a una política común, en fin, energética, que tener una política migratoria común, que tenemos que tener una política de defensa, que tenemos que gastar más en defensa, que tenemos que ser capaces de hablar con una sola voz y cambiar la regla de la unanimidad pues con medidas pues como opting out, ¿verdad? O si uno no quiere estar, pues que no impida que los demás sigan adelante, o de geometrías variables, en fin, todo eso sabemos lo que hay que hacer, porque es que si no nos vamos a quedar marginados, y si nos quedamos marginados, un continente que tiene el 6% de la población mundial, como es Europa en este momento, la Unión, los 27 quiero decir, pero que tiene el 50% del gasto social mundial, será imposible mantener esa calidad de vida que tenemos en este momento, esos servicios sociales que tenemos, esta sanidad, esta educación, estas infraestructuras, a menos que nos unamos. Mire, en el año 50 no habrá ninguna economía europea entre las 10 primeras del mundo. Enrico Letta,
Y una frase que me hizo gracia un día que decía, en Europa Europa está compuesta por países pequeños y países que aún no saben que lo son. No habrá ninguna economía española europea entre las 10 primeras del mundo en el año 50. Pues oiga, hay que ponerse las pilas. Los europeos no tenemos más remedio que integrarnos. Y el problema que tenemos, tenemos muchos problemas, pero uno de los problemas que tenemos en este momento es que hay fuerzas de xenófobas, nacionalistas, que están teniendo cada vez más ultraderecha, que están teniendo cada vez más impacto y que no son partidarias de esto, que lo que quieren es una renacionalización de políticas, que a mí me parece algo suicida. En el año, a ver si me acuerdo bien, en el año 84, en las elecciones al Parlamento Europeo del año 84, los grupos de xenófobos y de extrema derecha y que quieren renacionalizar las políticas, eran el 4%. Pero es que en las elecciones al Parlamento Europeo del año pasado fueron el 20%. Y eso es muy grave, porque es una rémora con la que hay que contar con ellos, porque vivimos en democracia y todos los votos cuentan, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer para que Europa recupere el atractivo, que sea capaz de que los jóvenes pues piensen con ilusión? Yo creo que Europa necesita no solo grandes políticos que no tienen en este momento, sino que también necesita poetas, ¿no? Gente que sean capaces de ilusionar. No le puedes decir a un chico joven que la Unión Europea se hizo para que evitara una guerra entre Francia y Alemania, por mucho que haya habido 3 en el último siglo y medio. Tienes que darle algo más apetecible, ¿no? Tiene que decir, mire usted, la Unión Europea va a ayudarle a usted a solucionar el problema de la vivienda, que es el que le preocupa. Claro. Tenemos que y ahí la Unión Europea quizá está reaccionando con esta administración, creo yo, de Van der Leyen, está funcionando con lentitud, ¿no? El informe Draghi está ahí, el informe Letta está ahí, señores, hay que ponerlo en práctica. Pues tenemos que tener grandes campeones europeos capaces de competir con los grandes campeones mundiales, ¿no? Me parece que hemos hecho un repaso de lo más completo y encima dando recetas, que es lo más interesante. Jorge Dezcayar, embajador de España, es director del CNI. Ha sido un placer hablar estos minutos y aprender de su visión estratégica de ese mundo en transformación. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muy amable. Un abrazo. Gracias. Ahorrador, ¿no conoces Rising? R de rápido, A de ahorro, I del interés que pones y SIN de sin complicaciones. Abre una cuenta Rising en Rising Bank y accede a más de 100 depósitos y cuentas de ahorro de bancos de Europa y España. Lleva tus ahorros a nuevas alturas en Rising.com. La cuenta Rising tiene un indicador de riesgo verde 1/6. Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósitos alemán hasta 100.000 euros por depositante. Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico... Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Llega la noche templaria de Ponferrada. Cuando llegue la primera luna llena del verano, la ciudad de Ponferrada en templaria tornará. Recreaciones, música en vivo, mercadillos y campamentos, ordenación de caballeros a los que podréis ver desfilar. Del 3 al 6 de julio, descubre la noche templaria de Ponferrada. La historia como nunca la has visto. Concejalía de Turismo, Ayuntamiento de Ponferrada. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. En medio de la situación geopolítica tan convulsa que vivimos y después de haber disfrutado de las mieles de la globalización, asistimos a un contexto internacional verdaderamente complicado en el que hay que conciliar, por ejemplo, que las cadenas de suministro están tremendamente internacionalizadas con una situación global convulsa, con empresas que siguen siendo conscientes de que la internacionalización es fundamental para su supervivencia,
pero claro, que a veces no saben cómo hacerlo sin riesgo o con el mínimo riesgo. Y eso lo hablamos ya durante los próximos minutos con Ricardo Santamaría, que es director de análisis de riesgo país de CESTE. Ricardo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar aquí. Lo primero, contexto, ¿qué es CESTE y por qué tiene un departamento de riesgo país? Pues la verdad es que es una muy buena pregunta porque sale a relucir muchas veces. CESTE se crea hace más de 50 años con el propósito de que el Estado pueda resolver los riesgos a los que se enfrentan las empresas en su internacionalización y que el sector privado no puede cubrir. Son riesgos políticos y extraordinarios, pero también riesgos comerciales a medio y largo plazo en los mejores países del mundo y fundamentalmente en los países emergentes, que son muchas veces pues, los países que generan más situaciones complicadas, ¿no? Y para poder atender esa función crea CESTE como compañía con mayoría de capital público, pero curiosamente con una participación privada muy significativa de los principales bancos, 49,75% del capital. Y lógicamente, para poder atender la función de la cobertura de los riesgos hay que analizar los riesgos. Analizar los países emergentes en ese momento era todo un reto. Es verdad que hay muchas fuentes oficiales. Es verdad que España ha desplegado desde entonces una red de oficinas económicas y comerciales en el exterior tremendamente potente, pero también afortunadamente se ha multiplicado pues, la información provista por agencias privadas. Y lo que nos hemos dedicado siempre es analizar esos riesgos, analizar el riesgo país, que es como nosotros decimos, y que muchas veces pues, se diferencia del rating del soberano, porque entraña muchas otras cosas más, ¿no? Entraña todo lo que puede ocurrir en un país a una empresa cuando realiza negocios por cuestiones sistémicas más allá de la capacidad de pago del deudor público y que puede afectar a las empresas privadas, que puede afectar como consecuencia de sucesos climáticos, de catástrofes naturales, y que pueda afectar por la situación política que en ese momento hay en el país, las probabilidades de convulsión en el mismo, y eso exige un departamento de estudios. Claro. Y todas las ECAs europeas en un principio han querido tenerlo, pero muy pocas han tenido la suerte de poder conservarlo durante todo este tiempo, y en ese sentido estamos entre las ECAs más potentes en capacidad de análisis en el exterior de riesgos. Qué bueno. Para poner un ejemplo sencillo, fácilmente entendible por cualquier espectador, si soy una empresa que tiene algo que ver con minerales valiosos o similar y se me ocurre invertir en el este del Congo, pues igual viene CESTE y me dice, pues oye, que tienen ahí el M23, que tienen a Ruanda, que tienen, piénsatelo, porque me explica, porque antes hay un trabajo previo hecho para estudiarlo, para entender que quizá no es lo más sensato. Pero además de todo lo que vais haciendo en el día a día, hay, en mi opinión, elementos que resumen, que cristalizan, ¿no? Toda esa actividad, y tenemos Panorama, por ejemplo. Han pasado 10 años desde que nació Panorama. ¿Qué mundo, cómo ha cambiado el mundo, ¿no? ¿Qué mundo teníamos hace 10 años, en 2015, y tenemos ahora en 2025? Eso ha sido un cambio, la verdad es que drástico, y ninguno nos lo imaginábamos cuando empezamos a elaborar Panorama. Panorama surge precisamente porque en un mundo cada vez más interrelacionado, cada vez más global, cada vez más el riesgo de los países dependen del entorno, lógicamente, y de los países con los que se interrelacionan, y eso obliga a ampliar mucho más el análisis y tener que estar pues haciendo un seguimiento de la economía internacional en su conjunto, ¿no? Y desde entonces pues empiezas a conocer y a estudiar pues con más atención la geopolítica, ¿no? La relación entre los distintos países en su desarrollo económico y las implicaciones que tiene para cada uno de ellos, ¿no? Las decisiones que toma su entorno, ¿no? Y así surge Panorama. Surge Panorama en un mundo multilateral, con un orden establecido en las reglas del juego, en el máximo apogeo de la globalización y la liberalización de los intercambios, que ya había venido siendo cuestionado un poco después de la crisis financiera, bien es verdad, pero bueno, sin que se hubiera puesto en tela de juicio en ese momento. Un mundo
básicamente liderado por Estados Unidos, unipolar desde ese punto de vista. Es verdad que con una potencia emergente que estaba haciendo un gran milagro económico, que era China, pero sin que todavía se vislumbrara esa rivalidad, ¿no? Y esa sensación de competencia, ¿no? entre potencias, y sobre todo cuando todavía muchos creíamos en Francis Fukuyama, ¿no? Y en el fin de la historia. La Pax Americana, ¿no? La Pax Americana, efectivamente. Ha cambiado mucho. Tremendo. En el último informe se señala que hemos pasado de un orden multilateral liberal, que bueno, es lo que sabíamos, ¿no?, a un entorno más bipolar, más conflictivo, lo que estamos mencionando. Pero claro, la pregunta sería, ¿esta globalización que hemos vivido está en retroceso? ¿Estamos deglobalizando? ¿Está mutando? Porque no se va a ir del todo, pero no es la misma. No, yo creo que las ventajas de la multiplicación de los intercambios del comercio internacional son absolutamente evidentes. El comercio internacional ha sido fuente de crecimiento y la liberalización de los intercambios es la forma que han tenido muchos países precisamente de acceder, ¿no?, a esa posición que tienen hoy, donde tienen una voz propia, ¿no?, en el mundo, ¿no? Yo creo que las ventajas del comercio internacional van a seguir existiendo y va a seguir existiendo comercio internacional. Tenemos que seguir apostando además porque nuestras empresas se internacionalicen, porque son las empresas internacionalizadas las más competitivas, las más resilientes, las más dinámicas, las más innovadoras, las que generan más empleo, ¿no? Eso tiene que seguir siendo así, pero es verdad que las reglas han cambiado. Han cambiado sustancialmente y ya no se pueden tomar decisiones única y exclusivamente atendiendo a las variables económicas y a la eficiencia. Lo de voy allí donde todo es más barato y traslado mi centro de producción allí donde es mejor producir porque es más económico, eso ya no es así. Y ese es el gran cambio. Entonces hay quien lo ha llamado globalization, hay quien lo ha llamado desglobalización. Yo hablaría de una nueva globalización donde se multiplican los intercambios entre posiciones afines, países confiables, relaciones seguras, y cada vez más están en entredicho las inversiones y el comercio exterior con países pues menos confiables, menos seguros, en los que claramente pueden cambiar las reglas del juego y evidentemente pues se puede poner en entredicho pues el negocio y se pueden generar pérdidas, ¿no? Precisamente te iba a preguntar por la pujanza de conceptos como el nearshoring o el friendshoring, pero que claro, no sé si son deseables o no, pero parecía que era un poco hacia donde iba todo esto, pero con el inquilino de la Casa Blanca tampoco sabe si estos conceptos son realmente útiles, porque viene con alguien que tiene un tratado de libre comercio, como es México, como es Canadá, que es un vecino bueno, y lo maltrata. Entonces el friendshoring no existe, ni el nearshoring. El nearshoring y el friendly shoring estaba en pleno auge cuando llegó Trump a la Casa Blanca. De hecho, podríamos decir que México era uno de los mejores exponentes que en ese momento había en el mundo del friendly, del nearshoring, por la proximidad a Estados Unidos y la entrada que suponía México al mercado de Norteamérica, ¿no? De hecho, era la única economía de latinoamericana que en ese momento estaba experimentando fuertes crecimientos en su inversión, ¿no? Claro, esta nueva forma de liderar el mundo, este cambio drástico en la forma de liderar el mundo que ha introducido la nueva administración americana, supone un giro de 180 grados a la forma de ver el mercado de Norteamérica específicamente, ¿no? Porque efectivamente lo que antes eran aliados y mejores socios comerciales, curiosamente lo siguen siendo, porque nada se puede cambiar de un día para otro. Son dependientes, interdependientes. Existe una interdependencia clara, más allá de lo que incluso la nueva administración seguramente pensaba, ¿no? Esa interdependencia es precisamente el fruto de la globalización, pero hay quien la interpreta como una fuente de vulnerabilidad. Y eso es algo que claramente concibe así la nueva administración de Estados Unidos.
concibe la interdependencia como una fuente de vulnerabilidad y lo que está buscando es precisamente garantizarse pues una cierta autonomía estratégica, palabra que hemos incorporado a nuestro léxico de forma europeos, absoluta. Totalmente, los europeos, pero que en el fondo explica muy bien la estrategia que está siguiendo Estados Unidos y que tanto se parece, curiosamente, a la que ha desplegado China durante especialmente la última década bajo el mandato de Xi Jinping, ¿no? Esa disminución de vulnerabilidad y, claro, luego esa concepción un poco extraña, ¿no? del déficit comercial como un problema, siendo que tu moneda es una moneda de reserva, ¿no? Y no tiene en cuenta tampoco la balanza de servicios, es superavitario en servicios, pero deficitario en comercio, y tiene la ventaja de la paradoja de Triffin, que le permite tener la maquinita del dinero hasta el infinito. Es verdaderamente contradictorio. Por cada euro por cada dólar que se produce como consecuencia del intercambio de bienes en la balanza comercial, se intercambian $7 en la balanza financiera. Es tremendo. Luego, el verdadero poder estratégico que tiene Estados Unidos precisamente es en tener una de las principales reservas internacionales y la capacidad de emitir y fabricar esa moneda a muy bajo costo, ¿no? Ricardo, nos vamos quedando sin tiempo, es lo malo que manda el reloj aquí en la radio. A ver si me da tiempo a dos preguntas. Una, Panorama 2025 plantea varios escenarios de futuro, no sé cuál es el que ves más probable y qué podemos hacer ante él. Pues aquí la bola de cristal no la tiene nadie. Como sabes, los economistas no somos adivinos, somos más bien médicos, ¿no? Que decimos a los pacientes qué enfermedades padecen, pero que todavía no podemos adivinar de qué van a morir el día de mañana, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros lo que vemos es que nos hemos entrado en una dinámica totalmente disruptiva, que ya no tiene vuelta atrás. Hay quien piensa que un cambio en la administración de Estados Unidos dentro de unos años podría revertir la situación. Yo creo que solo revertiría parte de la situación, porque tanto la administración demócrata como la republicana han sido consistentes en la necesidad de desplegar una política de contención frente al gigante asiático, ¿no? y al rival que emerge, ¿no? Con lo cual, esa rivalidad entre potencias va a seguir siendo motor de conflictos, de competencias y de decisiones que nos van a afectar a todos los demás. Una dinámica de bloques casi parecida, ¿no?, a la que en su momento tuvimos en la Guerra Fría, ¿no?, donde los conflictos pues se extienden en el tiempo porque son sostenidos, ¿no?, por las distintas potencias, ¿no? Y en ese mundo, pues lo único que puedo recomendar a las empresas es que apuesten por la seguridad. Y en ese sentido, pues que tienen en CESCE un absoluto aliado, ¿no? De hecho, te iba a preguntar, tenemos algo menos de un minuto, ¿qué papel juega CESCE para esa internacionalización segura? ¿Cómo os podéis ofrecer para ello? Bueno, pues a través de la compañía se cubren los riesgos de la internacionalización. Ya sea por cuenta del Estado, ya sea por cuenta propia, la compañía lo que responde precisamente es a todos esos riesgos que emanan de decisiones políticas y que pueden afectar, lógicamente, a la pérdida de las empresas en el exterior. Así que encantados de compartir con ellos nuestra información y, sobre todo, nuestra capacidad de acompañarles y de hacerles sentirse seguros. Importante ese acompañamiento, fundamental, y lo decías tú antes, la clave de estar internacionalizado, eso es tremendo. Ricardo Santamaría, director de Análisis Riesgo País de CESCE, ha sido un verdadero placer hablar contigo estos minutos y aprender bien lo que hacéis y lo relevante que es. Un placer estar aquí, y cuando queráis, pues ya sabéis que venimos encantados. Hasta aquí, no hay tiempo para más. Hemos aprovechado al máximo el tiempo de pulso geopolítico. Les hemos hablado de los pensamientos y los pensadores que impulsan a Donald Trump como inquilino de la Casa Blanca. Hemos reflexionado sobre el mundo en transformación con Jorge Dezcayar y hemos hablado con el CESCE de la importancia de internacionalizarse, pero en condiciones. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y sigan fieles a su cita con nosotros. Me he hecho una cuenta. ¿Qué cuenta? La que me sale a cuenta. ¿Qué me cuentas? Te cuento que el primer año te da un 3% TAE hasta un saldo de 20.000 euros solo por domiciliar la nómina. No tiene comisiones y la contratas desde el móvil. Pero cuéntame más. Es la requete cuenta digital de Unicaja. Eso está requete bien, ¿no? Y con más requete ventajas en unicaja.es. Date prisa y ábrela antes del 31 de agosto. A esta cuenta le corresponde un nivel de riesgo 1 color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósito Español. Garantía capital 100.000 euros por depositante entidad. 3% TAE, 2,967% TIN. Liquidación trimestral de intereses. Bontobel Asset Management.
calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Por favor, un vermut. Un zarro. Zarro, por supuesto. El vermut Zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut Zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive Zarro, siente Madrid. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.